Buenas tardes, soy Alejandra Vázquez de Danza y Neurodiversidad y en esta ocasión en Hablemos de Danza y, coreografía y gestión, estaremos escuchando al maestro Osvaldo Colín, quien es coreógrafo y gestor cultural, y nuestro entrevistador va a ser Jorge y su mamá. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, Es muchas un gracias. placer estar con ustedes. Igual, muchas gracias. Bueno, voy a empezar con las preguntas. La primera es, ¿cuál fue su motivación para iniciar en la danza folclórica a tan temprana edad? Realmente tiene que ver mucho con una situación de cuestión de contexto familiar. Realmente el sentido de que uno elija una carrera como la danza influye mucho la motivación también que se tiene a los lados, a la cuestión familiar. Mi madre empezó a la danza, mi padre igual, pero de otra manera. Y mis hermanos paralelamente siguieron como esta parte de iniciación de la danza. Yo de muy chico recuerdo que, pues vaya, me encantaba bailar porque es como lo que ya llevas dentro de una situación familiar. Entonces, la motivación realmente se dio familiar como también de gusto. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. ¿Sigo con las preguntas? ¿Cómo ve el panorama dancístico en Hidalgo? El panorama dancístico en Hidalgo tiene mucha cultura de la danza tradicional sobre todo. En el caso del panorama de la danza en el estado, ha estado muy fuerte, digamos, las últimas 2 décadas, porque estas 2 décadas han sido como parte de manera de impulsar la danza, tanto institucional como de manera de difusión de las tradiciones. Estas 2 últimas décadas que han sido fuertemente para el quehacer dancístico ha sido también la menos apoyada de manera institucional, ¿no? Creo que el panorama de la danza tiene mucho que ofrecer, pero tiene muchas complicaciones de manera institucional en todos los aspectos, ¿no? Aspectos institucionales, no nada más los órganos de gobierno, sino las dependencias, que las dependencias educativas a veces se enforjan a que la danza genere una inquietud de los jóvenes, pero le hace falta más empuje, más proporción de dimensión, vaya, de darle un poco más de seriedad, ¿no? Estas 2 últimas décadas han sido fuertemente impulsadas, pero también muy débil en el caso de llevarlo profesionalmente, ¿no? Creo que el panorama de la danza puede tener muchas complicaciones ahorita con la pandemia y sobre todo por todos los grupos independientes, todas las propuestas escénicas que no tienen cobijo institucional, sino tienen más bien una existencia nada más de ámbito tradicional, pero aún así el ámbito académico es muy nulo todavía. Entonces le hace falta más el empuje en la danza en el estado, a diferencia de otros estados, sí hay una gran complicación, ¿no? Se queda un poquito atrasada, pero vaya, son muy guerreros los que están dentro del medio de la danza en el estado y están ahí constantemente trabajando, cada quien en sus trincheras. Sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la técnica de danza que más le gusta y por qué? Es algo difícil. Pues sí, en realidad sí es un poco complicado porque hay una variante muy grande, es muy grande el manejo de técnicas y métodos de enseñanza o métodos de entrenamiento hablando de eso. En el caso del contemporáneo,
Pues sí, el caso del contemporáneo genera una perspectiva de formación, y la técnica que se ha dado marcha constantemente ha sido la técnica Graham, y entre las otras técnicas que han aportado también, ¿no? Yo todas las técnicas las amo, las considero parte importante en la formación, en el caso de técnicas. No discrimino a ninguna técnica, solamente quien la da es el quien tendría que estar bien empapado y no manejar la técnica como única, ¿no? Más bien es que la persona que está a cargo de la formación es la más responsable del quehacer dancístico. Entonces, yo me inclino en la Graham, también me inclino en el Humphrey Limón, como en el Cunningham o otras técnicas modernas en el ámbito de la danza contemporánea. En el caso de la danza folclórica, se manejan métodos un poco más repetitivos. Digo, todas las técnicas son repetitivas, pero sí tiene que ver más que la técnica, la formación del maestro, la formación que va a dar causa, ¿no?, a su propio método, y ese método tiene que ser comprobado por todas las etapas que uno pasa como bailarín, como coreógrafo, como docente. Entonces, la parte importante no es tanto la técnica, sino más bien la parte importante es cómo asimilas las técnicas o la técnica en la enseñanza y en el propio quehacer dancístico, ¿no? Ok, bueno, la siguiente es, ¿qué es lo que más le gusta de impartir clases de danza? ¿Qué más me gusta? Involucrar yo creo que al alumno a que se enamore del quehacer dancístico, involucrar al alumno que puede encontrar no conmigo el todo, sino que puede encontrar conmigo un poquito, nada más, porque el todo tiene que buscarlo y tiene que encontrar, enriquecerse constantemente, día a día, y constantemente tiene que enamorar a sus alumnos de la propia disciplina, y no por un todo, sino por una partecita, una mínima parte que a nosotros como docentes nos compromete el que siga constantemente. Si de por sí la danza es un poco complicada en todos los aspectos económicos, sociales y existenciales, pues más que se apasione, es que se enamore, ¿no? Porque el apasionamiento puede ser a veces descabellado, pero sí puede encontrarse mejor el enamoramiento día con día, ¿no? Que sea una búsqueda infinita. Eso quiere decir que todo lo que aprenda uno con el maestro tiene que ser con la curiosidad de seguir aprendiendo. Sí, yo creo como en cualquier aprendizaje, ¿no? O sea, Sí, buscar eso, ¿no? Que sí, sí, el sí. alumno quiera más, ¿no? Sí, exacto. Ok, y esta también está difícil. ¿Qué es para usted la danza? Es para mí ¿No? la danza, Ajá. es una forma de vida, es una manera de vivir, es una forma de existir, es una manera de ver la vida misma. La danza no es todo en la vida. La danza es una parte de la vida y es una forma de vivir y una forma de pensar, una forma de existir, ¿no? Hay otras cosas por existir, hay otras cosas por vivir, hay otras cosas por involucrarse, ¿no? Como persona, como ciudadano mexicano, como persona humana, hay cosas que también no, la danza es todo, es una parte, ¿no? Es como si tú decides en el camino de la danza, es tu convicción, es tu manera de vivir, es como encontrar entre un buen platillo sano de comida a unos tacos, ¿no? O sea, realmente si tú eliges los tacos es una forma de comer. Si tú eliges un platillo exquisito, nutritivo, también es una forma de elegir tu alimento. Si tú eliges una bebida determinada de cierta marca, es una manera de elección, ¿no? Y no es todo en la vida. O sea, realmente a uno nos puede apasionar en este camino de la danza
pero también hay otras cosas que nos involucran como ciudadanos, como personas, como humanos, como docentes. También el ser docente es una manera de vivir, es una forma de vivir. El ser artista es una manera de vivir, una forma de vivir. O sea, realmente son decisiones y son formas, no es un todo. Pero bueno, sí, sí influye mucho en la forma de vida de cada uno, ¿no? Claro, sí, Porque influye mucho la forma de vida de cada uno porque es la cultura, ¿no? Involucra mucho la cultura, cómo la cultura nos puede dar muchos aspectos de hábitos, de costumbres, de tradiciones, de usos, de involucrarse con el entorno familiar, involucrarse con el entorno social, con la comunidad, con la ciudadanía, pero eso también es una manera de vivir, una forma de vivir, cómo te comprometes y cómo realmente reaccionas y accionas ante eso. La danza es parte de eso. Sin la danza sería como quitar un poquito del sabor del mundo del arte y de la cultura, ¿no? Es una parte que a lo mejor no puede afectar al 1000% como puede afectar la economía, que hoy en día estamos muy afectados, pero sí es una parte de vivir, ¿no? Por eso a veces las actividades artísticas y culturales ahorita están detenidas en un tercer sector, más de un tercer sector. ¿Qué quiero decir con ello? Que no son importantes entre lo que es la vida y la muerte, con lo que es la sana distancia. Digo, son importantes para el bienestar también, ¿no? De esta situación pandémica, porque no podemos estar solamente encerrados sin hacer nada, tenemos que hacer acciones, ¿no? Labores, convivencia, y eso también es parte de una cultura, y eso también se danza, eso también se involucra en la danza. No es, la danza no es un glamour, la cultura no es un glamour, es una forma de vivir, una manera de elegir una calidad de vida distinta, ¿no? Yo creo que las personas que no tienen una cultura ante el entorno de estudio, una cultura ante la situación artística, viven al día como reproducción, ¿no? Tal como tal, o sea, te despiertas, trabajas, comes y duermes. Pero fuera de ello, la mentalidad también de la persona se tiene que enriquecer, se tiene que distraer, se tiene que enriquecer como humano. Y eso es parte de la cultura, y la cultura nos compromete a involucrarnos como parte de una actividad que puede permitir a esa sanación de mentalidad, ¿no? La danza es parte de una sanación también, la danza es parte de un estado de involucramiento del ser, de una calidad de vida, sobre todo. sí, sí es cierto. Si no viviríamos como caníbales, ¿no? Como totalmente primitivos nada más, y no, la evolución del ser humano de eso se trata, de enriquecer la educación, enriquecer la cultura, no empobrecer la cultura y empobrecer la educación. Entonces eso va junto, y eso va mediante el mismo contexto de que la danza es importante, parte de un enriquecimiento del ser humano. Sí, la cultura es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Yo digo. Claro, claro, claro. Ok. La siguiente es, ¿cómo es el proceso para hacer una coreografía? ¿Cómo es el proceso para hacer una coreografía? Se tienen varios procesos, se tienen varios sistemas de aplicación. Puedo ejemplificar algunos, muy pocos, tal vez muy a grosso modo. Se realiza una observación de la inquietud, primeramente, la inquietud entre qué es lo que quiero decir en el cuerpo o en la propia danza. La danza es movimiento, ¿no? Y involucra el movimiento la parte del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con el cuerpo? Ya sea con uno mismo o con las otras personas que son bailarines. Entonces, el proceso de crear una danza es primeramente qué es lo que quiero hacer. El segundo es saber la inquietud que va a demandar esa forma de decir las cosas. Entonces se sistematiza un lenguaje que está dentro del código del cuerpo ya trabajado, ya de un cuerpo involucrado en la danza, que está dentro de un método técnica de danza, ¿no? Entonces,
se involucra mucho en la técnica, se involucra mucho en la exploración del movimiento, se involucra en las acciones, y eso hace que el coreógrafo trabaje mediante eso, lo elabore en movimiento y lo da a entender con una especie de sistema, ¿no? de código llamado mensaje. No tan literal, el lenguaje del cuerpo es abstracto, el lenguaje del cuerpo es no mímico, puede utilizar uno la mímica, puede utilizar muchas cosas, muchos eh, sistemas de comunicación, pero la danza en sí, que se maneja con el cuerpo, con esa comunicación, tiene a tener sus códigos y es parte de eso. Entonces se empieza por eso, se va elaborando con el mensaje y se concluye con una mezcla de disciplinas, puede ser la música, puede ser la visualización, ¿no? La pintura o el poema, qué sé yo, en muchos aspectos. Es una colectividad. A veces si no se tiene la forma de colectividad real de una disciplina, se contempla en un sistema grabado o hecho, ¿no? Como tal. Es complejo cómo se realiza una coreografía. Eso es un método. Otro método puede ser a partir de la imitación, de la naturalidad, ¿no? A partir de una imitación natural se puede elaborar con movimientos ya preestablecidos, ya construidos en el propio cuerpo. Está todo como muy desglosado el involucrarte en la danza para la cuestión contemporánea. La cuestión dancística de folclore, pues bueno, es una repetición de las costumbres, ¿no? Cómo se hace una coreografía en el escenario, pues bueno, fuera de todo sistema de trazos y de pasos, de pisadas, de peso, perdón, que genera este tipo de de coreografía, ¿no? En el folclore como tal, pues se genera en el campo de la imitación y en el campo de la representación, de la proyección. O sea, realmente tienen distintos sistemas. En el clásico lo mismo, tiene esa facilidad de entablar una historia, no una historia. Vaya, la coreografía en sí es un mundo muy amplio y un sistema de muchos métodos para abordar una coreografía. O sea, realmente las personas que se involucran en la coreografía se involucran en el quehacer de proyectar y comunicar algo. Simplemente, ¿no? Es un medio de comunicación como lo que es el cuerpo, la danza y las artes son medios de comunicación en donde las bellas artes es parte de una expresión y la expresión es misma de una comunicación. Entonces, eso mismo lo que se delimita en los medios de comunicación del mensaje receptor y emisor y receptor como tal, es lo mismo, ¿no? Entonces, el quehacer de una coreografía es a partir de eso, es ese poquito sistema, digo, a grandes rasgos, lo que puedo yo a lo mejor simplificar en el aspecto de no sé si me entiendan en ese aspecto, ¿no? De agarrar a lo mejor una cuestión natural de acciones de la vida y pasarlas en movimiento y de ese movimiento codificarlos, ¿no? Con una cuestión ya estética, ya trabajada y mandar el mensaje. Pero a la vez también el mensaje puede ser de otra manera, más abstracta, ¿no? A partir de una abstracción, a veces puede tener un significado o a veces no puede tener un significado, ¿no? El arte de hoy en día a veces carece de todo este trabajo de minuciosidad, porque todo está ya como preestablecido y se da por hecho muchas cosas y se contempla como una conceptualización, ¿no? Por eso existe la parte del arte conceptual y que se genera una abstracción que a veces es complicado entender. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene otros factores. Entonces, a veces se cuenta una historia y a veces no se cuenta una historia. Entonces, es un mundo del arte totalmente. Lo que sí puedo asegurar a ciencia cierta es que el arte en sus distintas disciplinas, ya sea de danza, música, artes plásticas, pintura, vaya, el cuerpo, te va a dar algo, siempre te va a dar algo. ¿Y qué es lo que te va a dar? Lo que tú quieras interpretar o lo que realmente pueda ser ese tipo de telegrama
pero a veces te va a dar algo que no sabes qué es lo que te vaya a dar. Eso es lo importante del arte, ¿no? Eso es lo que a veces entre la ciencia y el arte puede existir un poquito de división, porque la ciencia es tan exacta en ese sentido de la investigación, y en el otro campo puede ser como no puede ser. Es decir, puede expresar algo que no se puede comprobar en esta dimensión científica, ¿no? Entonces, son dos mundos diferentes, no peleadas, porque tanto la ciencia aprende del arte y el arte aprende de la ciencia. Entonces, sí, el canal de cómo se hace una coreografía, hay muchos canales. Entonces, no sé si me di a entender cómo puede existir este proceso, ¿no? Esa es una de muchos, digo. Sí, sí, gracias. ¿Por qué eligió la carrera de coreografía? ¿Por qué elegí la carrera de coreografía? Por el sentido de querer comunicar algo, ya sea personal o querer hacer algo como inquieto. Como inquieto, ¿no? O sea, realmente quería hacer algo que a veces en mi mente ni siquiera tenía un orden y lo traspasaba en movimiento, y digo, bueno, sí quise decir eso en realidad, ¿no? Y que no lo pude decir con palabras. La maestra Guillermina Bravo decía muy claramente en una de sus enseñanzas que tuve con ella, que la danza termina hasta cuando empieza la palabra, ¿no? Entonces, hay cosas que se pueden decir en danza y hay cosas que no se pueden decir en danza. ¿Y a qué se refería con eso? A que el lenguaje del cuerpo a veces no es necesario que te esté contando una historia, lo transmites. Hay coreografías, por ejemplo, hay coreografías que pueden expresarte un sueño, ¿no? Un sueño que a veces ni tú mismo te lo puedes explicar, o no tiene coherencia a veces. A veces hay sueños que tienes una perspectiva de un lugar determinado, pero una sensación que no tienes ni cómo explicarlo. Y hay a otro lugar donde tienes otras sensaciones. Entonces, el cuerpo trabaja por sensaciones y las expresa y las proyecta. ¿Cómo? A medida de la profesionalización del cuerpo. ¿Qué quiero decir con eso? Que el cuerpo bien entrenado, cuerpo bien experimentado, bien desarrollado en el sentido de muchas técnicas, entre a veces muchas técnicas, se maneja un lenguaje diferente, ¿no? A veces un bailarín que va empezando es muy complicado que te pueda entender ya profesionalmente, a dar ciertas sensaciones o ideas que un bailarín ya que tiene 50 años, 60 años de trayectoria y tiene mucha experiencia dancística, a veces con un solo movimiento te da más ese bailarín que el joven. O al contrario puede existir, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero a veces la coreografía como tal tiene línea de trabajo en una historia, pero a veces hay otras que no. Entonces tenemos que estar abiertos a todo ese panorama, a ese panorama que puede existir, ¿no? De cuando se ve claramente, perdón, se ve claramente cuando una coreografía quiere tratar de decir algo y no se sabe cómo. Y no se sabe cómo por muchas razones. Ahí empieza uno a analizar, ¿no? ¿Cuáles son esas razones? Y hay otras coreografías que no tienen esa línea de quererte decir algo, simplemente están. Entonces, luego uno los identifica, ¿no? O sea, puede existir una obra coreográfica que el movimiento del cuerpo no te esté tratando de decir una historia, simplemente te está tratando de decir otras cosas, no refiriéndose a los sentidos o a la emoción tal vez. Y hay otras coreografías que luego se les ve como que quieren hablar y no pueden hablar. Entonces ahí identificas cuando una coreografía tiene trabajo de investigación, de estudio, y hay otras coreografías que no hace falta, luego se da. Qué interesante. ¿Para qué sirve la gestión cultural? La gestión cultural hoy en día sirve para mucho y empieza para funcionar lo que muchas veces el sistema político y económico y social no han podido trabajar. ¿A qué me refiero a eso? A que la gestión cultural no tiene mucho en nuestros días en el mundo, no tiene mucho de profesionalizarse,
no tiene mucho en el campo de activarse, pero sí tiene mucho de trabajo, ¿no?, histórico. ¿A qué me refiero con la cuestión social, política y demás? Que hoy en día toda obra artística o artista o cultura que quiera hacer algo, se requiere de una gestión. Se requiere, ¿qué es esa gestión? Quien lleva a cabo, ¿no? ¿Quién se compromete para llevarlo a cabo? ¿Quién es el que va a buscar? ¿Quién es el que va a realizar? ¿Cómo se van a realizar las situaciones? Por ejemplo, si no existiera esta gestión de entrevista, no existiera lo que se dice. Entonces, la gestión corresponde a la maestra Alejandra, quien hizo la gestión para poder contactar y contactar para poder comunicar, ¿no? La gestión es la movilidad como tal. Entonces, hoy en día sí es muy importante porque podemos tener buen trabajo como artistas, podemos tener un excelente proyecto, pero si no se gestiona, no se mueve, no se involucra con otros sectores de la sociedad o de la economía o del sector como tal, se queda ahí y nadie lo conoce, ¿no? Entonces, quien da marcha es el gestor. Entonces, la gestión cultural hoy en día se va dando como esa tarea de distribuir el trabajo. Se distribuye el trabajo para que la persona pueda tener mayor facilidad de vincularse, difundirse, incluso, ¿por qué no decirlo?, rescatar cosas, ¿no? Entonces, la gestión cultural se maneja de muchos aspectos, ¿no? Desde la promoción, desde la cuestión de la distribución, desde el patrimonio cultural, desde muchos ámbitos, la gestión cultural. Es un mundo también de forma distinta al arte, puede ser de manera administrativa, pero es de manera más como cercanía entre el mediador, el negociador, ¿no? Entonces es importante la gestión cultural hoy en día. Antes también era importante, y por qué no decirlo, cómo se realizaba por medio de involucramiento, ¿no? Involucramiento institucional. O sea, las gestiones que hacían las instituciones gubernamentales ante su responsabilidad cultural, su responsabilidad social, pues lo hacían, pero no era como tan certero. Digo que hay cosas muy certeras que han hecho, ¿no? Pero no ha sido tan certero. Entonces, como hemos crecido en la población, como hemos crecido en las demandas, en todo este aspecto, pues una sola institución o instituciones no se dan abasto, ¿no? Entonces es una cuestión muy amplia y criterio muy amplio, y es muy importante hoy en día la gestión cultural. Sobre todo el arte, digo así, el arte de autogestionarse es muy importante. Ya el que las personas o la persona en el medio del arte quiera contratar un gestor cultural, eso es otro camino. Ese es otro camino que pues ya dependerá de ellos el tipo de estrategia, ¿no?, que se dé. Pero hoy en día la autogestión es muy importante. Es como decir las carreras, ¿no? Las carreras que son dueñas de un futuro, entre comillas, ¿no? Un futuro, entre comillas, muy paradójico, como de bienestar, ¿no? Todo el mundo puede estudiar leyes, puede estudiar contabilidad, porque le puede decir que eso sería como que el campo del futuro, o el ser maestro puede ser el campo del futuro, qué sé yo, cualquier tipo de disciplina. De ahí en fuera hay muchas posibilidades hoy en día de estudiar cualquier disciplina o intención, y eso se les llaman carreras emprendedoras. ¿Y qué es lo que tienen las carreras emprendedoras? Que son autogestibles, que se generan a partir de búsqueda de vincularse con otros campos, ¿no? Que no es que estudiemos y después me voy como chambeador y obrero a una institución o a un organismo, ¿no? Entonces, es importante la gestión. Hoy en día sí es muy importante, y no tiene mucho de unos 20 años para acá más o menos. ¿Qué piensa de la relación entre el arte y la inclusión? La relación del arte y la inclusión es parte de un sector, digo yo, un sector que se ha
catalogado como inclusión, porque digo, ¿quién determina los nombres? Pues bueno, nosotros mismos, ¿no? ¿Quién determina los nombres en la sociedad? Nosotros mismos, como parte de una sociedad. Discriminamos, seleccionamos y como tal esa falta de criterio de campo hace que la discriminación no sea incluida, ¿no? Y eso a veces es complicado la posibilidad de abarcar otros sectores. Entonces la inclusión como tal es algo que en la sociedad no tiene mucho, ¿no? Yo creo que no tendrá mucho esa palabra de inclusión, tampoco tiene mucho esta palabra de ¿cómo explicarlo? Esta palabra de multidisciplinaridad, no tiene mucho la palabra interdisciplina y todos estos campos académicos que se han dado. Entonces, lo que ha pasado mucho es que se han sectoriado constantemente, se han disminuido la amplitud del pensamiento, la amplitud de generar que todos somos parte de un propio mundo social y que no podemos ser igualitarios, no somos iguales en el sentido a lo mejor físico, como entre hombres y mujeres, ¿no? Tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Digo, en el campo de este sector de los LGBTs y todo este ámbito de la diversidad cultural, diversidad sexual, la discriminación entre los discapacitados, no discapacitados, que si es un hombre como tal o no. Digo, eso ha permitido que la sociedad se vaya dividiendo, pero también lo hemos permitido. Entonces, la inclusión hace que genere el mismo terreno como ciudadano, ¿no? O sea, tenemos los mismos derechos. El hombre, la mujer, persona con diferentes capacidades diferentes que le llaman así, parece ser. Y digo, de un momento determinado son conceptos, son palabras, ¿no? Es como la parte del movimiento político que se da entre que si le pones una S y una, si le pones una A o una O al niño o niños y niñas, ¿no? Cuando generalmente, según hasta donde sé, la Real Academia genera una palabra que no tiene sexo, o sea, no tiene macho o hembra, es una palabra que da una totalidad. Y ahí empieza, ¿no? Desde creo que el sexenio de Fox, niños y niñas, chamacos y chamacas y chiquillos y chiquillas, cuando dices, a ver, vamos a hablar, ¿no? O sea, no podemos discriminar, no podemos ser diferentes, somos iguales en la ciudadanía, en los derechos, pero sí a lo mejor tenemos que ser incluyentes a ciertas situaciones. No es lo mismo una persona dentro de un reclusorio a una persona que está en un orfanato, o es una persona que tiene diferentes posibilidades de ver el mundo, como las personas con, no sé cómo se les llama, perdón mi ignorancia, con personas con capacidades diferentes, no sé si es así, pero no somos iguales, pero también tenemos los mismos derechos, ¿no? O sea, digo, no somos iguales porque tienen diferentes contextos. Yo me conceptualizo más con un contexto. ¿Cómo está tu contexto y cómo vamos a ir enfocándonos, ¿no? Somos iguales como humanos, somos iguales como ciudadanos mexicanos, pero tenemos diferentes tratos, y así como somos diferentes tratados, también nos gustaría que nos respetaran y respetar también. Entonces buscamos la manera de diversificar. Las artes, eso es lo que tiene que diversificar, y como tiene que diversificar, el arte es para muchos, quien lo quiera consumir, quien lo quiera obtener, así como para una persona con diversidad sexual, con una persona con discapacidad como tal, qué sé yo, ¿no? Hay lenguajes a ciertos niveles y no estoy peleado con ninguna posibilidad de amplitud, al contrario, yo creo que hay sectores muy abandonados y eso es lo que realmente a lo mejor se lucha o se pelea, porque muchas veces estos movimientos es complicado entenderlos, primeramente cuál es tu lucha, cuál es tu enfoque, ¿no? Y digo, es el respeto, diría
Benito Juárez, el respeto al derecho es la paz. Entonces hay que respetar y también con su exigencia como constitucionalmente, ¿no? En la Constitución está marcado que tenemos esa parte de tener el derecho y todas estas personas de la diversidad e inclusión, ¿no? Y toda la inclusión que se genera en el ámbito cultural, que incluya no nada más un sector estético o académico. Vaya, no sé si estoy contestando la pregunta. Sí. Porque creo que me amplié mucho. Sí. Y yo creo que de toda de la parte de la sociedad o de lo que somos, el arte es lo más inclusivo que hay, ¿no? Porque pues yo he visto gente que pinta con los pies, ¿no? Gente que no ve y toca el piano perfecto. Entonces, yo creo que el arte es lo más inclusivo que hay, ¿no? Sí, bueno, yo lo considero de esta manera. Yo creo que la actividad artística, ¿no? La actividad artística promueve la manera de ayudar, y mejorar. Si dentro de eso nos podemos aliar con el otro mundo que es la ciencia, pues yo creo que sería un factor importante. Porque si dentro de la ciencia nos ayuda a medir, porque eso también se tiene que medir, ¿no? El arte se mide, claro que se mide, sí se puede medir. Digo, si concibimos que el arte todo es un ámbito solemne o majestuoso o de un ámbito mágico, yo creo que estaríamos hablando de un rompimiento de pensamiento filosófico, porque eso no es, ya estamos en el siglo XXI y eso ya la ciencia se lo carcome con comprobación. Entonces, si nos salíamos a la cuestión científica, que pueda la actividad artística ayudar y mejorar la calidad de vida de estas personas que pintan con una mano o tocan el piano con los pies, ¿no? Como tal, o qué sé yo, con cualquier disponibilidad, pues qué mejor, digo, para su calidad de vida. Digo, no es una cuestión ni de terrenos, de análisis de que si estamos viendo si sí realmente le está ayudando o no le está ayudando, simplemente es si le mejora su calidad de vida, va adelante, ¿no? Cada quien tiene una fe que creer en ello, y eso a lo mejor es lo que la ciencia y el arte chocan, porque es la fe, ¿no? Que las personas que se alían a esto, la fe que determina que le puede ayudar, pues bueno, si es la fe que te mueve, adelante. Si es la calidad que mejora tu forma de vivir, adelante, ¿no? Yo creo que eso es parte de una actividad que puede ayudar, ¿por qué no? Sí puede ayudar mucho el arte. Muy bien. Muchas gracias. Ya casi se nos acaba el tiempo. Les agradezco mucho a la señora Diana, mamá de nuestro alumno Jorge. Osvaldo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, señora, no sabía, pero el maestro fue mi maestro en la universidad. De hecho, él fue una de las personas que fueron súper importantes para que Danza y Neuro existiera. Él fue uno de los dos maestros que estuvieron revisando el proyecto, de hecho. Y bueno, les agradezco mucho este tiempo. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a ustedes. Por su tiempo también. No, qué bueno, que espero y sea una charla que les haya funcionado, hayamos encontrado a lo mejor un sentido distinto, ¿no? Porque cada vez que se trabaja el análisis o preguntas, siempre tiene que tener como un sentido de qué te dejó. Realmente te deja con una armonía de entender o te quita otras, ¿no? O tal vez a lo mejor te vincula a dudas. Tal vez, no sé. Sí. Bueno. Sí. Muchas gracias. No, pues a ustedes. Gracias. Muchas Hasta gracias. Luego. Bye. Bye.